Vamos a platicar sobre este tema con Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, bienvenido. Ana Francisca, Claudio, qué gusto estar aquí con ustedes. A ver, ¿están dadas las condiciones para que el presidente vete esta ley? Es decir, su propio partido fue el que le impuso, el partido del presidente, contra todas estas argumentaciones de sociedad civil nacional e internacional. ¿Cuál sería el incentivo? ¿Cómo ven? Pues depende de cuál quiere que sea su legado. Es decir, hoy tenemos una grave crisis en materia de seguridad. Nunca habíamos estado tan mal como estamos en este momento. No solo el homicidio ha crecido, lo platicamos aquí en este mismo espacio, robo con violencia, robo de negocios, robo a transeúntes, robo de vehículo, extorsiones, robo a casa habitación, sin considerar, por ejemplo, delitos de los cuales no tenemos la dimensión todavía y que esperamos pronto ya contar con una metodología que nos permita conocer mucho más. Pero por ejemplo, pensemos en el robo de hidrocarburo, que genera un daño enorme al país y del cual creemos, porque no tenemos las cifras oficiales, que ha venido creciendo en el país a lo largo de los años. En ese contexto, la única propuesta que tenemos de alguna manera sobre el escenario en materia de seguridad y justicia es la Ley de Seguridad Interior, que es contraria a lo que dice específicamente, a lo que acabamos de escuchar de las declaraciones del secretario Osorio Chong, porque finalmente lo que estamos haciendo es generar mejores condiciones en términos, y digo mejores, pero para que esté en el escenario la Federación interviniendo sobre la seguridad, quitándole todos los incentivos a los gobiernos locales para generar sus policías. O sea, no hay un plan que nos diga en qué momento vamos a mejorar salarios, condiciones laborales, formación, estructura, tamaño de la estructura de algunas instituciones de seguridad y justicia. Y sin subsanar las deficiencias que tenemos en términos de formación de militares y marinos para que puedan hacer labores de seguridad. Sí, sí. Hoy tenemos a marinos y a soldados haciendo desde tránsito en algunos municipios del país. Y eso, con esta ley, lo que vamos a ver es un aumento de esto. Entonces, es contrario a las mismas declaraciones que el gobierno da. Ahora, ¿te parece que en ese sentido, digamos, lo que motivaría al presidente Peña sería simplemente dejar un mejor legado, ¿no? Porque estas críticas hayan estado, ¿no? En los últimos meses. Han estado, pero yo creo que nunca se habían manifestado con tal dureza. Y sobre todo porque no es un tema en donde un grupo de organizaciones sociales que podemos ser más o menos rijosos o bullies, estamos en contra de esta ley. Hay autoridades internacionales, hay gobiernos internacionales, expertos que se han pronunciado con mucha puntualidad, no solo sobre el tema de anticonstitucionalidad de esta acción, sino simple y sencillamente sobre los daños que puede generar en un momento, insisto, en el cual no tenemos un rumbo en materia de seguridad. Y hoy que vamos a tener el Consejo Nacional de Seguridad Pública, deberíamos precisamente estar discutiendo cuáles van a ser esas acciones. Desafortunadamente el Consejo se ha demostrado ser un espacio en el cual se emiten propuestas y de estas pocas se cristalizan. Y de las que se cristalizan no tenemos los elementos para poder evaluar si son efectivas o no son efectivas. Francisco, si se da el veto o no se da, ¿en qué momento creen ustedes que se podría dar esta decisión? Pues mira, se tiene que tomar a la brevedad, es decir, entre los próximos días, si no hoy o mañana, el presidente debería estar promulgando la ley. Y esto, pues, nos lleva a decir que entre hoy y mañana el presidente debería estar tomando una decisión. O sea, la reunión de hoy es fundamental en este. La reunión de hoy es fundamental porque seguramente es un espacio en el cual sabremos cuál es el posicionamiento. Ahora, el problema es que también en otros consejos han habido pues grandes ausentes. En el pasado consejo no se habló absolutamente de los 50 municipios, de esta estrategia del gobierno federal para la reducción del homicidio focalizada en 50 municipios. Entonces puede que hoy nos quedemos también con la sorpresa de no escuchar ni ningún posicionamiento que nos diga realmente qué es lo que quiere la sociedad civil, ni ningún posicionamiento por parte de la autoridad de cómo va a reaccionar a un llamado que es un llamado arrastrante. Vamos a platicar ahora sobre el asunto de los periodistas, si te parece. 12 periodistas asesinados este año en México. Estamos a la par de Siria, un país que está literalmente en una guerra civil. La respuesta del Estado es verdaderamente deficiente, ¿no? Mira, hace 3 años, perdón, nosotros presentamos un documento que analizaba el homicidio en general y luego se desagregaba por
categorías. Y un análisis profundo que hicimos, que tenía que ver con trabajo de campo y con trabajo de gabinete alrededor de los homicidios de periodistas, terminaba en que casi todos los casos acababan cerrado la carpeta, argumentando que el periodista pues no había sido víctima de homicidio por su función de periodista, sino por cuestiones personales. Entonces, cuando volteamos a ver las historias de los homicidios de activistas sociales, de periodistas, terminan siempre de que, bueno, pues eran desde promiscuos hasta jugadores, ¿no? Porque es una salida muy fácil para no investigar y para no reconocer que sí hay una falta en donde las fiscalías que tenemos no se han demostrado eficientes, uno, para dar acceso a la justicia, y dos, para construir en conjunto con las Secretarías de Seguridad Pública un plan y un programa que permita proteger a quien denuncia, que en muchos casos de los periodistas que han denunciado amenazas, no pasa nada con eso. Entonces, sí los tenemos en condiciones sumamente vulnerables en un contexto en donde tenemos autoridades que sabemos que están coludidas, casos tan eclatantes como Beitia en Nayarit, pero muchos otros que están a lo largo del país. Y por otro lado, pues tenemos una criminalidad organizada y una criminalidad común sumamente agresiva a lo largo del país. Y es que esto además implica una revictimización. Exactamente, porque de nuevo se sale a dar una declaración en menos de 24 horas. Es que eso es lo que es asombroso, ¿no? Qué rápido resuelven esos casos. No, y ahí es donde te preguntas. O sea, el punto es decir, ¿estaba metido con el crimen organizado de alguna u otra forma? Y aunque estuviera metido con el crimen organizado, no excluye que se deba investigar. Desafortunadamente, y aquí tocamos un tema importante, la bolsa del crimen organizado se ha vuelto la gran excusa de nuestro país. Cuando a algo le queremos dar una salida rápida, se echa la bolsa de la criminalidad organizada. Por ejemplo, muchos casos de feminicidio en donde han habido parejas que pueden ser parejas sentimentales de algunos narcotraficantes, que son víctimas de feminicidio, pues como terminan en la bolsa de crimen organizado, es mucho más fácil. Pues ni siquiera se investigan, ¿no? Y eso no excluye que una persona que está involucrada en un cierto concepto pueda ser víctima a su vez de un delito. Es el pretexto pues más sencillo, digamos, ¿no? Del Estado mexicano para recurrir a estos. Pretexto de alta impunidad. La verdad, el problema de base es que no hay ningún tipo de sanción. Tú hoy puedes cometer un delito, puedes salir a la calle y no hay sanciones. Y las sanciones no las hay porque no hay investigación, porque no tenemos los números, porque las procuradurías no han crecido como deberían crecer. Es muy fácil, y lo hemos hecho todos, criticar la falta de acciones, pero de verdad, volteemos a ver las condiciones de las procuradurías y no están ni siquiera, o sea, no es hipotizable que puedan investigar todos los delitos de los cuales vamos a denunciar, menos aún cuando consideramos que el 93% de los delitos no se denuncian. Pero entonces la pregunta y las acciones que debería estar dirigiendo el conjunto de autoridades es cómo le vamos a hacer para generar instituciones suficientes y capaces para México. Sobre todo con los protocolos de protección, no están funcionando. Ahí están los números, 12 asesinatos en este año. Pero ni siquiera se conocen. Nosotros cuando hicimos este estudio y otros como sobre el tema de feminicidios, sobre el tema de trata, sobre el tema de desaparecidos, cuando volteamos a ver, les preguntas a una autoridad si cuenta con los protocolos y te contestan que los tienen. Cuando te metes a hacer trabajo de campo, descubres que no los conocen, que no han sido capacitados, o que sí fueron capacitados, pero esa capacitación no tuvo ningún impacto en las competencias individuales de cada uno de los servidores públicos. ¿Se centra esto entonces solo en fortalecer las fiscalías o qué más? Indudablemente es toda la cadena. Partimos desde las policías hasta las fiscalías, un trabajo muy profundo en el Poder Judicial. Sabemos que hay corrupción en el Poder Judicial, sabemos que hay negligencia en el Poder Judicial y poco lo volteamos a ver y poco sabemos de él. De hecho, es el poder en absoluto más oscuro que tenemos en el país. Poca transparencia, le hace solicitudes de transparencia, nunca las contestan. O sea, sí tenemos una deficiencia muy importante en el Poder Judicial y obviamente normas y políticas públicas que estén a servicio de los ciudadanos, no que sean improvisaciones o respuestas fáciles en un momento de crisis. Francisco, muchas gracias. Estaremos entonces pendientes para la reunión de hoy. Fundamental saber si se trata el punto o no y por dónde va, ¿no?, el tiro. Esperemos que efectivamente el presidente escuche a la sociedad. Muchas gracias, Francisco.